Bueno, ahora sí vamos a empezar con el DIAC, en realidad con el meollo del DIAC, ¿ya? Aquí tenemos, nos dice identificación de la necesidad educativa que motiva la realización de la adaptación curricular. En este espacio, nosotros vamos a reconocer y vamos a saber cuál es el tipo de necesidad educativa especial que tiene nuestro estudiante. Dice necesidad educativa asociada o no a la discapacidad. Y aquí dice que debemos describir específicamente en qué necesita ayuda el estudiante. Justamente aquí nos dice, ¿no? Identificación de las necesidades educativas que motivan la realización de la adaptación curricular. Ahí viene, ese es el punto 5.6, donde ahí vamos a poner, a ver, permítame por favor leer esto. Katy, Mercedes, Nicolás, gracias, gracias, gracias Giovanni, a usted también. Dice, respecto a dudas de lo explicado, como se ha manifestado, es necesario que se dialogue con los padres del niño para obtener cierta información, pero si lo hacemos los docentes de cada materia, ellos tendrán muchas entrevistas repetitivas abordando lo mismo. Para ellos se considera que sea pertinente el psicólogo que lo realice, no importa esto. Sí, cuando, bueno, realmente quien podría hacer estas respuestas, estas preguntas, debería ser solo el tutor y el tutor pasarles esta información a ustedes. Pero generalmente, eso lo digo, generalmente todas estas dudas, estas preguntas, ya las tienen ustedes porque tienen ya el informe psicopedagógico. Entonces, en el informe psicopedagógico que le envía el Ministerio de Educación están todos estos datos, o del informe psicopedagógico que le hayan realizado al niño de manera externa. Entonces, ustedes ya no van a tener que entrevistarse. No es tampoco, digamos que adecuado que usted le esté preguntando al padre lo mismo que ya la maestra tutora o la psicóloga ha hecho. O sea, no se debería. Pero generalmente estos datos se los tiene que hacer, o lo hace la tutora, que cuando la psicóloga por cualquier motivo no lo ha hecho, pero realmente el DES es el encargado de llenar estos aspectos psicológicos, porque usted no va a reconocer muchos datos, no va a reconocer algunos términos, sino a grosso modo va a saber sobre lo que les había explicado, cómo fue su embarazo, tuvo un buen embarazo, el niño gateó, hay algún familiar que haya tenido algún problema o alguna dificultad, cosas tan sencillas que la madre sí pueda responder. Pero en el aspecto psicológico usted no puede hacer esas preguntas porque no conoce cómo hacerlo. Entonces, no debería hacerlo usted. O sea, todos los maestros de todas las áreas, no. Solamente o la tutora, pero estos datos ya están en el informe psicopedagógico que reciben, porque antes de hacer la adaptación, ya tiene la psicóloga la obligación de pedir el informe psicopedagógico antes de hacer la adaptación y la inclusión en el aula o en la institución. ¿Ya? Muy bien. Sí, gracias, gracias. Mari, buenas noches. Una consulta y todos los profes de cada materia deben tener el DIAC. No, no todos los maestros deben tener el DIAC. Por eso justamente en este de aquí, cuando habíamos visto en la hoja número 1, nosotros vimos aquí que decía área, justamente aquí en esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Dice área y materia, área, materia. Aquí vamos a poner las áreas y las materias. Y en la parte posterior, ahora donde nosotros estamos, aquí, donde dice justo necesidades, en esta partecita de aquí, donde estamos justo ahorita, en este punto de aquí, en el punto número 5.6, ahí nosotros vamos a poner el tipo de necesidad educativa que tiene nuestro estudiante y abajo nosotros vamos a poner la realización de las adaptaciones curriculares a todas las materias. Por eso le dice ahí, ¿no? Identificación de las necesidades educativas que motivan la realización de la adaptación curricular. Vamos a hacer la adaptación curricular para matemáticas, para lengua, para en caso de cualquier estudiante con necesidades educativas especiales. En educación física, en arte, en música,
Todas esas adaptaciones curriculares tienen que ir en el 5.6. ¿Qué tipo de adaptaciones va a necesitar? Entonces usted va a poner ahí, describir específicamente qué necesitamos. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? Las estrategias que nosotros tenemos. Esas estrategias metodológicas que vimos en el documento que se les envió, o mucho más fácil para usted, realmente es buscar en la guía. La guía que yo le envié a usted está todo, pero súper bien descrito, porque ahí usted incluso va a encontrar el tipo de adaptación que usted puede hacer. Entonces, las estrategias que nosotros le enseñamos, usted les va a poner ahí con las estrategias que usted ya va a encontrar en su guía, dependiendo de la necesidad educativa que tenga su estudiante, porque no todas las adaptaciones son para todos los niños, son diferentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un niño con, digamos, con TDAH, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tenemos que quitarle a él absolutamente todos los estímulos que estén colgados en las paredes, ¿no es cierto? Esa sería una adaptación nuestra. Ponerle al estudiante frente a nuestro escritorio, no pegado a la pared ni a la ventana. Esas son algunas de las adaptaciones que usted tiene que hacer, algunas de las estrategias que usted tiene que poner en su DIAC. Igual, pero usted no va a poner estas mismas estrategias, por ejemplo, para educación física. Usted en educación física puede trabajar pero increíblemente con los niños con TDAH. Puede utilizarle a un puede utilizar, puede hacer trabajo en grupos, trabajos en equipo, en parejas, amarrarles los cordones. Lo que yo les comentaba, yo suelo amarrarles los cordones a mi cordón porque eso les ayuda a ellos de alguna manera a controlar esa impulsividad que tienen. Entonces ellos saben que tienen que seguir un tiempo específico, un horario específico y lo hacen bien. Pero en educación física, por ejemplo, yo le haría, si a un niño que es regular, sé que es capaz de hacer una carrera digamos, 6 vueltas a la cancha. Yo sé que mi estudiante con TDAH puede hacer 12 tranquilamente y que eso no le va a perjudicar en absolutamente nada, sino más bien yo le voy a ayudar a la maestra de la siguiente clase a poder trabajar con el estudiante, porque habré sacado y habré trabajado mucho con ese estudiante y habrá perdido bastante energía. Entonces, educación física es una de las materias o una de las clases más importantes para nuestros estudiantes. Puede parecer que no, y muchas veces se dice que el profesor de educación física en aula no hace nada, y que no hace nada, que no trabaja, pero realmente el profesor de educación física es súper importantísimo para los niños que tienen necesidades educativas especiales, porque ellos pueden trabajar con terapia deportiva a través de la actividad física. Y eso les va a ayudar absolutamente a todos los niños, no solo a los que tienen necesidades educativas especiales, pero sí más a ellos. Y vamos a poder aprovechar ese trabajo y ese espacio en educación física para que nuestros niños lleguen al aula mucho más tranquilos y descargados. Es muy importante, súper importante. A ver, tengo ahí otra pregunta. Mari, buenas noches, pero exactamente una guía para música no hay. Así es. Lo que sí tenemos es artística. ¿Cómo debería basarme yo, que soy el profe de música? Muy bien, qué linda pregunta. Muchísimas gracias, Ricardo. A ver, cuando la misma guía que tú utilizas para los otros estudiantes, Ricardo, la puedes trabajar con tu estudiante. Definitivamente, tu niño con necesidades educativas especiales va a amar lo que tú hagas, al mismo tiempo que lo haces con los otros niños. La utilización de instrumentos, la utilización del oído para escuchar lo que es música, a ellos les agrada muchísimo y eso es una parte fundamental. Así como educación física, las materias especiales cumplen un rol súper importante en la vida de un niño con necesidades educativas especiales. A veces nosotros centramos nuestra mirada en decir que nuestro estudiante está bien si solo suma, si solo resta, si solo lee, si solo escribe. Entonces, no, porque realmente nuestro estudiante con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, pues aman el arte.
Y el arte es una terapia impresionante, y mucho más la música, y mucho más la pintura, y mucho más la cerámica, y mucho más el moldeado, el modelado, mucho más los instrumentos, la música, el baile, el ruido, el sonido. Ahora, cuando tú tienes niños con Asperger o con autismo, ahí sí tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Por qué razón? Porque en el caso de ellos, su audición es bastante buena, y esos sonidos pasan a ser estruendosos, y eso produce algunas crisis en los niños. Entonces, ¿yo qué suelo hacer con ellos? Yo suelo trabajar con audífonos, y yo puedo adaptar el sonido, o más bien dicho, el volumen de lo que voy a enseñar en los audífonos. Entonces, ellos, está bajito el volumen, y para ellos es agradable. Ahora, los instrumentos musicales también los puede utilizar, pero puedes utilizar orejeras. Las orejeras son súper buenas porque aíslan el sonido, pero ese movimiento del tambor hace que su cuerpo pueda vibrar, y esa es una excelente terapia para ellos también. Entonces, en música puedes hacer muchísimas cosas, y tú, para hacer tu adaptación, puedes utilizar la misma guía que utilizas para los otros niños, poner aquí. Yo he decidido que le voy a enseñar a bailar utilizando tarros, botellas, cualquier tipo de material que tú puedas construir. Ahora, el material didáctico que usted elabore es magnífico porque tiene un montón de cosas para hacer. Realmente el material didáctico es increíble, y qué fácil se puede construir material didáctico con cosas que tenemos en la basura. En la basura. Y botellas, llenarles de arroz, botellas, llenarles de piedras, botellas, llenarles de tierra, botellas, poner varios colores, regar las témperas. O sea, hay un montón de material didáctico que usted puede trabajar con todos los estudiantes para hacer ruido, sonido, para que ellos aprendan a bailar, para que ellos... ¿Y por qué? Porque es importante las materias especiales, porque aunque usted no lo crea, las materias son multidisciplinarias. Es decir, yo puedo concatenar música con sociales, con lengua. Yo puedo concatenar matemáticas con educación física. Yo puedo concatenar ciencias sociales con pintura. O sea, usted puede trabajar en conjunto con todos, haciendo un buen trabajo para su estudiante. Ya. Ah, muchas gracias. Mari, buenas noches. ¿Cómo identifico los niveles y cómo planifico? Ya. Eso es lo que nosotros habíamos hablado cuando iniciamos recién la reunión, que les había dicho que qué necesidad, si la necesidad educativa está en las no asociadas a la discapacidad o a las sí asociadas. Y el nivel de dificultad que tenga le va a entregar la psicóloga. Ella es la que le va a decir en qué nivel está el niño, y ahí sí podemos saber cómo planificar y qué tipo de estrategias vamos a utilizar. A ver, exacto, por eso es que yo no tengo problema con los estudiantes, por algo mi adaptación curricular sería la misma. No debería cambiar nada, solamente buscar nuevas formas de tomarle la prueba, el lugar donde se siente y un poco más de atención, ya que se distrae. Así es, por eso le decía que generalmente ponerlos con muchos estímulos no es tan positivo, porque ellos rápidamente pierden su concentración. Sí, la adaptación es la misma, exactamente. Sí, Ricardo, esa es la misma. Miriam, Sani, buenas noches. En el caso de inglés, ¿cómo podría ser? Buenas noches, Mari. El grado 1, 2 o 3, tengo que hacer las pruebas diferenciadas. Ya, pero no sabemos, Verónica, qué niño es el que tenemos, qué necesidad educativa tiene para poder hacer en el nivel 1, 2 o 3. Buenas noches, yo imparto educación física, así es. Hola, profe Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo 4 niños con necesidades educativas especiales, pero mi manera de trabajar con ellos es explicarles lo que vamos a trabajar. Así es, la iniciación de clases es importante. Yo doy un ejemplo y de ahí le guío al estudiante cómo lo va a realizar, y siempre realizo juegos en mis clases para que ningún estudiante esté aburrido o distraído en clase. Bueno, todos los niños, absolutamente todos, no hay un solo niño que no ame educación física. Al menos en la primaria, eso lo podemos vivenciar constantemente.
Educación física es la materia favorita, es la materia más bonita, es la materia que al niño le desestresa y le descarga de absolutamente todo, sin que eso signifique que las otras materias no sean hermosas también, sino que los niños le asocian rápidamente a la educación física con el juego, y aprender jugando es lo más hermoso que puedes hacer. Entonces, sí, educación física es una de las materias especiales en realidad son materias que ayudan muchísimo, pero yo sí quiero eh, ¿cómo decirles? Quisiera pedirles y rogarles a ustedes como maestros especiales que ayuden a sus otros maestros también, porque realmente ponerse en contacto y ponerse de acuerdo entre todos es lo mejor para que un estudiante no se salga del camino. Cuando todos hablan el mismo idioma, el estudiante no se les pierde en el camino. Entonces, eso es súper importante. Sí, educación física es una materia de mucha disciplina también. Ahí es donde se controla mucho la disciplina y es de muchísima ayuda. Sí, y siempre la iniciación de clase tiene que ir con eso, ¿no? Diciendo los objetivos, qué vamos a hacer en clase, cómo vamos a hacer el ejercicio y ayudarle. A menos que no sea una discapacidad física o motriz o motora, pues ahí usted puede trabajar con todos, absolutamente todo. Y a ellos les encanta. Así es. Gracias, Ricardo. Muy bien. Tengo una duda con los niños de preescolar. Tenemos rincones. Los rincones les distrae, sí. Los rincones les distrae mucho, pero hay que tomar en cuenta que generalmente en un aula de preescolar no hay muchos niños con TDAH, o se les pone uno o dos como máximo, pero con ellos en el preescolar sí se debe trabajar de manera distinta, porque a ellos usted en el preescolar los puede, cómo hace sus adaptaciones curriculares en preescolar. Ahí sí tiene que utilizar juguetes, tiene que trabajar con legos, tiene que trabajar mucho con libros y cuentos de imágenes, y eso a los niños sí les gusta muchísimo, entonces sí se puede trabajar con ellos. También están los rompecabezas, todo lo que se utiliza en el preescolar, porque diagnosticado a esa edad es magnífico trabajar, porque ya un diagnóstico bastante, no como quisiéramos, ¿no? Que fuera desde chiquititos, desde antes de los 3 o 4 años, pero ya en esa edad usted sí puede trabajar bastante para ayudarle durante los siguientes años a que tenga un mejor desarrollo. Mari, buenas noches. Yo tengo dificultad con una niña que se le dificulta grabarse en las tablas. ¿Ya? Mari, buenas noches. Las estrategias que escuchamos vemos que sirven para la escuelita, pero cuando son más grandes, es decir, ya están en el colegio en años superiores, ¿qué podemos hacer? Ya. Ahora bien, cuando nosotros tenemos estudiantes en secundaria, generalmente la dislaxia, la discalculia, dislalia, que son los problemas de aprendizaje, estos problemas del aprendizaje ya están en un proceso de superación. Pero cuando estos estudiantes no han sido diagnosticados nunca y nosotros en la secundaria se nos presenta estos casos, es ahí cuando debemos hacer la adaptación. ¿Qué podemos hacer con ellos? Primero, la lectura es como volver a repetir los años de la iniciación de años. A veces nosotros vemos que nuestros estudiantes escriben en sus cuadernos con algunas palabras al revés, o también confunden la B, que es muy frecuente, la BD, la QP, que son la G con la P, la G con la Q, confunden muchísimo, pero algunos son por sonidos y algunos son como la JG. J, esos los confunden muchísimo y suelen escribir mal. Entonces, nosotros cuando veamos ese tipo de escritura en el cuaderno, no tenga miedo y con un marcador. Yo hago esto. No utilizo marcador rojo ni tampoco utilizo esfero de rojo, pero sí utilizo, por ejemplo, marcadores resaltadores en color fucsia, y utilizo el verde y utilizo el amarillo. Entonces, la letra que está mal escrita, yo le subrayo. O la palabra que está mal escrito, yo le subrayo. No le corrijo con esfero, no le corrijo con esfero para nada. Ya, no le corrijo con esfero, sino con marcador. Y le explico a mi estudiante que le he corregido esa palabra porque está mal escrita. Usted tiene que ser honesta y sincera con su estudiante y decirle, mira, la palabra se escribe así.
Es esta y esta. La B es así, la D es así. ¿Por qué razón? Porque ya no es como con los niños, que su cerebro tiene una plasticidad impresionante, donde nosotros podemos trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, ahí sí nos toca trabajar. Yo también utilizo muchísimo, como les había comentado, aunque ellos ya son grandes, las cintas en las manos. Utilizo una cinta para la derecha, una cinta para la izquierda y le hago asociar la letra, por ejemplo, la B, ¿no es cierto? Yo le digo que la B, la parte circular de la B, porque si usted le dices que el palito, la bolita y todo, no. Aquí el círculo de la B va hacia la derecha y el círculo de la D va hacia la izquierda. Entonces, automáticamente va a reconocer a través de lo que usted le ha puesto en sus manos, 200 de diferentes colores, a dónde debe ir. Yo le suelo poner en las hojas de los cuadernos, por ejemplo, cosas como estas. Yo voy a hacer. Permítame, yo le indico, hago esto en sus cuadernos, en la parte superior. Le hago así, hago esto. Ahí está, no sé si lo pueden ver. Ahí está. Usted ve en la parte superior, yo le pongo la B con una flechita hacia la izquierda y la D con una flechita hacia la derecha. Yo le suelo poner así, en los cuadernos. Entonces, generalmente eso a mí no me genera ningún inconveniente porque yo le explico a mi estudiante que al ponerle las letras en esa posición, con la flecha en la parte superior, aunque me cueste trabajo hacerlo, yo le puedo poner en las 100 hojas, yo se lo pongo. Y en la parte baja de la hoja, es decir, en la parte superior, ¿ya? Y en la parte inferior, o sea, en esta parte de aquí, yo igual le pongo la P y le pongo la Q y le pongo con la flecha y le pongo con la flecha. Entonces, cuando ella, mi estudiante escribe, se da cuenta que la B, la D, la Q, la P no son iguales. Entonces, tengo que darme cuenta cuál es la letra correcta y ellos aprenden. La realidad es que sí aprenden y no es molestoso para ellos. Si usted le dice a su estudiante con cariño y con respeto, te voy a apoyar y te voy a ayudar. Mira, he visto que estás escribiendo, en vez de poner de ver, estás escribiendo de ver, entonces yo te voy a ayudar. No, la D no es de esta es la B y la B es hacia la izquierda. Entonces, eso le va a ir ayudando. Esa es una técnica extraordinaria que a mí me ha funcionado siempre, siempre. Igual puede utilizar, mandarle a hacer a su estudiante, haz la B y haz la D, o un montón de Bs y un montón de Ds, le pone encuentra 20 Ds, encuentra 20 Bs, encuentra 20 Qs, encuentra 20 P, encuentra la M, la N, la M, la W. Entonces, yo sé que es un trabajo más laborioso, porque sí requiere de mucho tiempo, pero esa es una adaptación que usted tiene que hacer. Quiera o no, es una adaptación y usted puede ser parte del cambio de su estudiante. ¿Ya? Eso en cuanto a los grandes, en cuanto a dislexia, dislalia, discalculia. Ahora el problema de los números es diferente porque ellos suelen escribir los números mucho al revés. Entonces, si ellos no saben leer bien las letras y no saben escribir bien las letras o los números, es muy difícil que ellos vayan avanzando. Entonces, sí es un proceso constante el de reconocimiento de números, reconocimiento de cifras. Entonces, el poner, como lo habíamos visto en el video, usted recuerda que para ellos no es que le ven a la letra como está, sino que ellos ven como que la letra vuela, como que la letra se mueve, y realmente usted dice, pero ¿por qué hace esto? Y realmente es porque él tiene una necesidad que debe ser trabajada. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, aquí me dice, soy profesora de contabilidad, trabajamos procesos, podría ayudarme con pautas para trabajar en estos casos, ya que en esta manera se deben realizar análisis y extraer datos. Ujú, para llevar estados financieros. Es un poco más difícil ahí. Saludos, muy buenas noches. Tenga la bondad, yo tengo 2 casos de estudiantes que no retienen lo que leen. ¿Ya? Ahí tenemos una necesidad educativa en lectoescritura. Tenemos, buenas noches, se menciona que las asignaturas especiales, en mi caso música, son importantes para la educación, sin embargo, la asignación horaria es muy mínima. ¿Qué tiempo sería el adecuado para obtener un mejor desempeño artístico y de aprendizaje? Soy Mónica, maestra de música. Bueno,
realmente yo pienso que música, los estudiantes, para mi parecer personal, deberían tener música todos los días, deberían tener arte todos los días, deberían tener educación física, bueno, educación física sí, se aumentó la carga horaria, deberían tener materias especiales todos los días, por lo menos 1 hora diaria, porque realmente es súper necesaria la materia. Ahora yo puedo decirle que yo personalmente les pusiera todas las horas y todos los días, pero realmente el Ministerio de Educación tiene una malla curricular bastante compleja. La educación en nuestro país, lamentablemente, por las autoridades máximas, pues es bastante caduca todavía. Entonces, no hay unos cambios así profundos que nosotros podamos decir, wow, nuestros estudiantes, todavía está todo muy esquematizado, todo muy a lo tradicional, y realmente a veces cuando nos salimos de lo tradicional se complica bastante, pero yo personalmente pienso que deberían tener todas las horas, porque son terapias maravillosas para los niños con necesidades educativas especiales. Por eso los centros de atención a necesidades de educación especial o los centros de psicopedagógicos que trabajan con necesidades educativas especiales trabajan muchísimo con arte. ¿Por qué? Porque se desarrollan otras habilidades que les permiten caminarse hacia otras materias. O sea, pareciera que no, pero la realidad es esa. El arte mueve muchísimo, la música mueve muchísimo, el deporte y el ejercicio mueve muchísimo, la alimentación, la nutrición mueve muchísimo para que nuestros estudiantes tengan un buen desarrollo en las otras materias. Entonces, sí es verdad lo que me dices, Mónica, es importantísimo. Todos los días yo tuviera música en realidad. Si yo fuese la dueña de una institución educativa, pues yo daría extracurriculares de música, daría extracurriculares de arte, daría extracurriculares de deportes, daría extracurriculares de música. Solamente de esas áreas yo daría en extracurriculares, porque son importantísimos, de danza, de baile, o sea, son importantes, ¿no? Ya, Mari, buenas noches. Mi consulta es, en los datos de la madre o tutor legal, si dan el número de teléfono verídico, ¿cómo tener una buena comunicación en el caso del estudiante? Si no dan los datos que quieren decir que no hay un compromiso serio, si nos pide al DC, a ver, si nos piden al DC, docentes, tutor, que apliquemos la adaptación curricular, significa que realizaremos nuestro trabajo para ayudarle. Pero de parte de los padres de familia, si no existe, pienso que debe haber la exigencia también para ellos. Así es. Por esto justamente la psicóloga, que es la persona encargada de manejar todas las áreas emocionales de los padres, tiene que hacerlo. Porque cuando la psicóloga habla con los padres, sabe cómo manejar sus impulsos, sabe cómo manejar su área psicológica, sabe cómo manejar las emociones del padre, de la madre, procesar el duelo de los padres. Entonces, ellos ya con el informe, yo siempre digo que el informe psicopedagógico del inicio que recibe la psicóloga es importantísimo para la maestra para que pueda hacer la adaptación. Aunque este tipo de adaptaciones en realidad las del DIAC debería hacerlo el DESE, sin que la psicóloga de la institución se vaya a molestar. Pero sí, es obligatoriedad. Sin embargo, como les había dicho, reconocer el DIAC, hacer el DIAC, usted como maestro, porque ahora entre las funciones del maestro está también elaborar el DIAC, es saber que el psicólogo le va a apoyar a usted en la información y va a poder llenar esas partes que usted no puede llenar, porque los papás no quieren hablar con nosotros, a veces no nos toleran como maestros porque dicen que nos quejamos todo el tiempo de sus hijos, entonces sienten esa molestia, ¿no? Pero para eso está el DESE, sí, tenemos que dejarnos apoyar por el DESE. Es verdad lo que manifiesta usted, nuestra materia es limitada y no se puede avanzar mucho, sí, limitada, pero no importa, con lo poquito que nosotros pensemos que estamos haciendo, realmente es muchísimo. Así que no se den por vencidos y traten de aprovechar al máximo cada minuto de sus horas. María Eso es lo Elena, importante. estamos por Ya, concluir la segunda hora, estamos a unos 6 minutitos de terminar. ya. Entonces, Bueno, eso está ahí lo de la adaptación curricular. Lo demás es solamente llenar con las estrategias, como yo les había comentado. Aquí dice, ¿no? La utilización de andadores, bastones, si es que su estudiante lo necesita o no. La intervención de profesionales, ya sabemos quiénes son los que tienen que intervenir en el 6.2.
Y en la 7 dice adaptación curricular, grado, ente y tiempo. Ahí viene la asignatura, usted pone, por ejemplo, matemáticas y en la asignatura abajo pone las estrategias que va a utilizar y lo va a hacer. Todo este formato que yo le he entregado está totalmente ya con todas las indicaciones ahí. Usted sí se habrá fijado. Ahí están las indicaciones en cada una de las áreas para que usted lo vaya llenando. O sea, no está vacío el formato. Yo le envié el formato completito con todas las indicaciones para que usted pueda ir llenando y se va a dar cuenta dónde hay qué es lo que hay que llenar, cómo hay que llenar, incluso en la guía que yo le envié ayer, ahí están todas las estrategias y en los materiales que yo le envié también. Entonces no va a tener ningún inconveniente con respecto a llenar hasta el punto 7.2, donde dice la propuesta curricular adaptada. Ahí dicen los objetivos educativos individuales, las destrezas con criterio de desempeño. Estas están en la guía que yo le mandé, porque esa guía es la del Ministerio de Educación. Entonces, esos objetivos que vienen en el 7.2 no los va a cambiar, los va a hacer tal cual como está en la guía. En la guía dicen los objetivos que usted tiene que poner individuales y también están las destrezas que tiene que poner. Tal cual como usted hace su planificación con la guía que tiene para las otras materias, para el otro currículo que no es adaptado, lo tiene que hacer aquí con la guía que yo le envié. Ahí usted va a encontrar absolutamente toda esta información. Aquí dice también la propuesta curricular adaptada por bloques y por temas. Ahí usted va a encontrar en el bloque 1, por ejemplo, si usted trabaja en educación física, movimientos naturales, al inicio usted va a poner absolutamente todo lo que usted trabaja en educación física. Aquí también, porque ahí no va a haber adaptaciones a menos que no sea un proceso con algún estudiante que tenga alguna necesidad educativa especial con respecto a la parte física, ¿no? Y que pueda generar algún inconveniente. Ahí va a poner usted los nombres de los bloques, de todos los bloques que nosotros tenemos, que ya viene en la guía. Por eso yo le pedí que por favor se bajara la guía e imprimiera, porque ahí usted va a encontrar absolutamente todo lo que usted necesita para llenar aquí. Y las estrategias metodológicas que yo le entregué, esas sí tiene que usted poner en las adaptaciones al lado de donde usted, al lado de las adaptaciones que encontró en su área, en su guía. Y las que yo le envié en las que le envió Patti a través del enlace, ahí están también. Ahí tenemos la metodología, ya sabemos, la metodología igual está en la guía, usted lo va a encontrar. Recursos también está en la guía, todo usted va a encontrar en esa guía. La guía está súper completa, súper completa. Es la mejor guía que ha tenido el Ministerio de Educación este año, porque tiene absolutamente todo. Entonces ahí va a poder encontrar. Aquí tenemos los criterios de evaluación que también vienen en la guía y los reajustes que se hagan, esto lo tiene que hacer la psicóloga. Los reajustes están en el 7.6. Eso en cuanto a esto. Yo les pediría que por favor me escriban al WhatsApp las preguntas que ustedes tengan, que les queden, porque mismo se va a cortar la sesión de la hora de trabajo del día de hoy y yo las voy a responder el día de mañana si es que nos encontramos, o igual por WhatsApp yo lo voy a hacer, me voy a dar el tiempo de responder sus preguntas. En cuanto al DIAC, no se preocupe, bájese su formato y ahí vamos a ir llenando, usted va a ir llenando y se va a dar cuenta que no es nada complicado. Y ahí usted ya habrá terminado. Lo que tiene que ver con segundo quimestre, porque ahí dice, no, en el 7.6 llena lo que dice ahí y ahí viene el segundo quimestre, usted va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho en el primer quimestre. Exactamente lo mismo, porque ahí le dice, igual que en el primer quimestre, pero tomando en cuenta los reajustes si fueron necesarios o no fueron necesarios. Pero si usted aplica bien las estrategias metodológicas, créame que no va a tener que adaptar más y hacer más, porque usted habrá trabajado súper bien en el primer quimestre. Y ahí viene ya las firmas de responsabilidad, viene su firma, la firma de todos los profesores, de la directora de área, y con eso hemos terminado. Ya, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco bastante que tengan una excelente noche y estaré con gusto para atenderles en el WhatsApp. Muy buenas noches. Gracias, Patti. Hasta mañana.